AIA, Papelería Creativa presenta. En CTX, conversaciones. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Conversaciones en CTX. La protagonista o una de las protagonistas de la actualidad en Medellín y en Colombia la semana pasada fue la concejal Claudia Carrasquilla. Vamos a conversar con ella sobre esos hechos que la hicieron protagonista durante la semana anterior. Claudia, bienvenida. Jaime, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes siempre por abrirme el espacio tan importante en su medio digital. Bueno, Claudia, entremos en materia. Usted formuló una grave denuncia sobre el tema de seguridad en el Consejo. Incluso usted fue básicamente agredida dentro de su oficina en el Consejo por cuenta de una persona que, tengo entendido, se filtró en medio de unos estudiantes o algo así. Cuéntenos usted la historia y qué alarma se enciende esa situación. Realmente es una situación grave de seguridad que está pasando en el Consejo de Medellín, porque en efecto, como usted lo dice, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana ingresaron al espacio del Consejo. Ya habían estado otros estudiantes también con el mismo profesor el día anterior. Ellos ingresaron a mi oficina, yo les estuve contando todo lo que es el Consejo de Medellín, cómo funciona, cómo logré yo ser concejal. Bueno, era un grupo muy nutrido. Cuando termino de darles la charla, ellos se retiran de la oficina y entra este joven con otros 2 o 3 muchachos más y empieza a increparme, a decirme que yo por qué hablo de justicia si yo estoy imputada, que yo no tenía la moral para poder hablar de justicia, ni de equilibrio, ni de mucho menos, y empieza a lanzarme una serie de improperios y a maltratarme de palabra. Yo me levanto, le digo que por favor se retire de mi oficina, que a mí me respeta. Él se retira, yo salgo a verificar cuál fue la falla en seguridad y por qué se permitió que ese muchacho llegara hasta mi oficina a insultarme, y me encuentro con la sorpresa que el enlace de la policía que presta el servicio de seguridad no se encontraba en el momento. Voy a buscar a la jefe del departamento de comunicaciones y ella me dice que ella no sabía qué era lo que había pasado. A mí me cuentan que el que había permitido que ese grupo de muchachos entrara sin registrarlo, sin llevar el protocolo de seguridad, era la persona encargada de la biblioteca del Consejo. Bajo, le pregunto también a él me desmiente y me dice que no, que eso fue el día anterior, que eso no fue en esa tarde. Entonces empiezo a ver una cantidad de errores, empiezo a investigar, pido las cámaras y me doy cuenta que en efecto ese funcionario de la biblioteca va y le dice al guarda de seguridad que no lo registre. Ellos pasan por un lado y ahí es donde aprovecha este joven para meterse dentro del grupo. Pero es inusitado que una persona pueda tener la autoridad de saltar las medidas de seguridad en el Consejo con tantas personas bajo amenaza. Yo no sé si es que él no comprende la gravedad de la situación, no lo dimensionó, no sé qué estaba pasando por su cabeza en ese momento, o quizás lo habían hecho muchas oportunidades y nosotros no nos habíamos dado cuenta, y afortunadamente pasó este hecho para que se tomen los controles. Yo inmediatamente presenté las quejas tanto a la mesa directiva como al secretario del Consejo. Lo he mandado también la carta o la solicitud a la empresa de seguridad, a la Policía Nacional, para que esto no vuelva a suceder, porque yo no solamente estoy en riesgo, están en riesgo también mis otros compañeros, porque nosotros tenemos unas posiciones muy fuertes de oposición al gobierno actual y eso nos hace vulnerables. Pues la respuesta es que este muchacho pudimos establecer y pertenece al Consejo Municipal de Juventudes en Guarne, del Pacto Histórico precisamente, y la conclusión también es que es mandado por alguien, porque cómo sabía que el grupo de estudiantes iba a estar ese día ahí, cómo logra infiltrarse. Inclusive en una de las imágenes se ve que él está dialogando con el profesor, como insistiéndole que le permitiera ingresar al equipo. Pues
por razones obvias, como era un estudiante de la universidad, pues el profesor le permite ingresar. Pero él sí estudia ahí en la Universidad Autónoma Latinoamericana, pero no es del grupo del profesor que estaba llevando los muchachos. Él es profesor de constitucional. Este muchacho lo asalta en su buena fe porque él cree que verdaderamente tiene intención de entrar al consejo, de conocer, de participar en la actividad que ellos estaban haciendo, porque el día anterior ya él había llevado un grupo, ya era recurrente que él llevara cada año a sus estudiantes de la materia de constitucional, porque les enseña precisamente cuáles son esos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Bueno, en fin, que llegamos al término de la investigación y vimos que era una serie de errores. Yo lo expuse públicamente en mis redes, como también lo expuse públicamente en el consejo, en el hemiciclo, en la última sesión ordinaria que nosotros teníamos, o extraordinarias mejor, porque esto no puede volver a pasar. Varios de mis compañeros tienen esquemas de seguridad por lo que dije ahorita, y esto es un grave error en seguridad que está pasando en el Consejo de Medellín. A mí no solamente entró ese muchacho a increparme, sino que 8 días atrás también una persona que yo vengo denunciando también se paró en las gradas a gritar y a decirme una cantidad de cosas. Entonces, realmente la seguridad del Consejo no está bien. Es que yo comparo la seguridad que hay en la Asamblea de Antioquia con la seguridad del Consejo, y en la Asamblea de Antioquia hay registro, hay un control, se reporta todo lo que uno va a entrar. O sea, hay un esfuerzo en seguridad mucho más robusto que el que hay en el Consejo de Medellín. No, total, es que pese a que hay 3 guardas de seguridad en el primer piso de acceso al Consejo, pues parece que fueran como estatuas. Realmente la persona encargada del registro no lo hace, pues por lo menos en esta ocasión. Los encargados también de registrar las personas con el Garrett o con ese aparato que se tiene para determinar si tienen metales, metal como armamento, como un arma cortopunzante, tampoco lo utilizó. Y encima de eso, pues ese muchacho que no tiene ninguna autoridad, que no sabe nada de seguridad, se salta y le pide a ellos que salten esas barreras de seguridad, y por eso es una falla de errores, y por eso es que yo solicité compulsa de copias para que inclusive control interno investigue a ese funcionario, porque él no tiene la facultad para que se omita los controles de seguridad, así sean unos estudiantes. Pero es que el cúmulo de errores generalmente termina en tragedia. Siempre. Bueno, vamos a una pausa y en segundo retornamos a Conversaciones en CTX. ¿Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora? ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Y seguimos en Conversaciones en CTX con la concejal Claudia Carrasquilla. Hablemos de la mano de Dios, porque la he visto. O sea, hay una persona en Medellín que parece que nació sin el gen del miedo y se llama Claudia Carrasquilla. Lo de la mano de Dios es grave porque además es un elemento más de esos que ha venido usted denunciando sobre loteo ilegal, sobre manejo de tierras, sobre bandas criminales detrás de toda esa situación. La mano de Dios. Realmente lo que viene pasando en ese sector de Belén Altavista es muy delicado. Yo ya lo había denunciado el año inmediatamente anterior, porque a mi oficina llegan muchas quejas por loteo ilegal. Y entre esos pues llegó una información que la gente había construido una cantidad de inmuebles sobre la ribera del río, o sobre el retiro del río mejor, que además de todo
esos lotes y los materiales para construir los lotes los vendía una estructura criminal, un GDO que hay acá, que está al mando de alias Chatán, de alias Gangán, y que se llaman Los Chivos. Yo hice la denuncia porque inclusive también me habían indicado que ellos abusaban de esa comunidad porque les cobraban el agua y la luz 15.000 pesos por cada uno de los servicios públicos. Entonces, en su momento se hizo la denuncia, se compulsaron las copias para que la Fiscalía General de la Nación, a través de sus fiscales especializados, comenzara con la investigación. También se hizo el llamado Control y Gestión Territorial para que tomara cartas en ese asunto. Sé que Control y Gestión Territorial fue a hacer varias visitas y estaban en todo el tema técnico, porque es que la dificultad que se tiene en Medellín con el tema del loteo ilegal es que todo tiene que preceder de una acción administrativa antes de llegar al desalojo y llegar a la demolición de esos inmuebles. Eso es un trámite demasiado engorroso porque depende del inspector de policía, depende del corregidor, ellos no toman las decisiones a tiempo. La dirección, la Subsecretaría de Control y Gestión Territorial no tiene la capacidad administrativa para ordenar esa demolición, porque solamente pueden actuar dentro de las primeras 48 horas. Ya después le corresponde al inspector. Se hicieron las respectivas quejas y nunca se tomó decisión. Inclusive hablábamos de esa quebrada que pasaba por allí y la gente decía, no, es que siempre pasa un hilito de agua y nunca va a pasar nada, y mire la tragedia que realmente ocurrió. Yo hago la denuncia posteriormente, de igual manera también cuando sucede el siniestro, vuelvo y salgo a hacer la denuncia porque unos usuarios también me enviaron unas fotografías y me enviaron unas imágenes que lograba establecerse que ya no era solamente aquí donde estaban haciendo construcciones, sino que también en la parte del margen derecho del barrio, también sobre la ladera, estaban haciendo otras construcciones, que inclusive esas construcciones las estaban haciendo mientras las personas abajo estaban padeciendo de esa situación que se presentó con la avalancha y con el crecimiento, o con el desbordamiento mejor, de la quebrada, logramos que, como esa construcción estaba haciendo dentro de las 48 horas, la derribaran, y ellos la derriban y al otro día volvieron y la construyeron, y cuando llegaron los funcionarios de Construye Bien, porque volvimos a hacer la denuncia, pues los atacaron. Entonces por eso yo pedí que el sector había que militarizarlo, y mire lo que pasa en la noche de ayer, el día de ayer, que la información que recibo es que unos hombres encapuchados están siendo instrumentalizados por esa misma estructura criminal para que no desalojen las casas, para que impidan la llegada de la fuerza pública, de los funcionarios de la administración municipal, porque la orden ahora sí es la demolición de 116 casas o 161 casas. Solamente se han podido demoler 16 de las mismas, pues porque ya la comunidad no es la comunidad, son unos hombres que son encapuchados, porque las personas que realmente saben que están en riesgo han entregado sus casas de forma voluntaria para que se haga esa demolición, pero los demás es porque realmente están incitados por esa estructura criminal. Y lo más grave es que también es por un señor Víctor, que es miembro de la Junta de Acción Comunal, que dicen que trabaja al servicio de esa estructura criminal, y él es el que incita. De hecho, él ha mandado varios oficios a la alcaldía de Medellín reclamando supuestos derechos, cuando realmente no tienen esos derechos, porque ellos hicieron una compra sobre un lote que pertenece al municipio de Medellín. Pero Claudia, me deja una inquietud, y es, les están cobrando agua y luz, decía usted 15.000 pesos, o sea, ¿tienen luz pirata? ¿Han sacado? ¿Qué dice PM al respecto? No, nosotros presentamos la queja por la defraudación de fluidos también a empresas públicas. Hasta el momento no hemos recibido tampoco ninguna respuesta. Esto se viene normalizando en la ciudad de Medellín porque, en mi parecer, a empresas públicas lo único que le interesa es su negocio comercial. Ampliar la cartera de clientes. Es ampliar su cartera de clientes, y por eso vienen instalando acueductos, vienen instalando
contadores de energía en barrios que son ilegales, que no tienen ni siquiera un documento que soporte que realmente tienen la posesión sobre el bien, que muchas veces son inmuebles o sectores que pertenecen al municipio de Medellín. Y esto tiene que haber un momento en que se haga un llamado de atención para que esto cese, porque si no, Medellín se va a volver la ciudad de los invasores. Cambiamos de tercio finalmente y voy a hacerle una pregunta muy personal. ¿Qué sintió cuando vio a Daniel Quintero Calle en el Congreso? Me hervía la sangre. Ajá. Yo soñaba con encontrármelo y tuve la oportunidad y el placer de verlo cara a cara y decirle muchas cosas. ¿Qué le dijo? Fuera de cámara le dije, cuando pasé, le dije, ¿cómo está Danielito? Y él se paró y me dio la mano y me dijo, ¿cómo está señora? Ajá. Y yo le dije, qué bueno que por fin la justicia se acordó de usted. Y seguí en mi actividad. Posteriormente ya hice la intervención que todos conocen, contando cómo fueron esos hechos jurídicamente relevantes. Y después me abordó a la salida del recinto. Él creyó que yo me iba a exasperar porque me dijo que cómo iba mi imputación de cargos. Yo le dije que iba muy bien, que entre él y yo había una gran diferencia y era que a mí me iban a absolver y a él lo iban a condenar. Ya no siguió hablándome más. Él llegó con 3 camarógrafos como si fuera el vedette, como si fuera una estrella. Así él se cree rockstar. Y después se fue diluyendo porque a lo último ya no había ningún fotógrafo. Ajá. Él se enredó en el momento en que él quería señalar a Federico Gutiérrez como responsable de inflar el valor de los predios y no pudo, porque realmente él entregó ahí unas copias con una carpeta que está llena de falacias y de mentiras como todo lo que él hace. Inexactitudes, según tengo entendido. Completamente, y realmente ahí no logró demostrar nada, está tan poco fundamentado en lo que está diciendo, en lo que viene alegando, que cuando tuvo la oportunidad de contarle supuestamente a la gente por qué Federico es el responsable y por qué Federico tiene que ir a la cárcel, no fue capaz. Sino que se enredó, el labio le temblaba y se enredó con los mismos papeles. ¿Y sabe cuál fue el papel que se le enredó, que es lo más chistoso del mundo? El mismo decreto que él había firmado. Entonces realmente... ese fue el que se le... Sí, claro, que se le trastocó. Ajá. Realmente él no estaba preparado, estaba asustado, estaba arrinconado, y tan cierto es que está asustado que no ha trinado. Él se envalentonó y sacó unos trinos retando a Federico, y cuando llegó, como mató el tigre y se asustó con la piel, pues finalmente no logró demostrar absolutamente nada. Por el contrario, pienso yo que a nosotros como Partido Centro Democrático, porque fue el Partido Centro Democrático el que llamó a ese debate de control político, salimos supremamente bien, se defendió la administración municipal y lo que viene pasando con el lote de Aguas Vivas, porque este es otro de los hechos más de corrupción de la administración de Daniel Quintero, pues están llamadas 13 personas a imputación de cargos. De ese caso, ¿no? Aparte de él solamente, pero a hoy van 40 personas imputadas, faltan muchas más porque son 640 denuncias que hay. Para terminar, con la mano en el corazón, ¿usted cree que fue el momento para hacer ese debate o hubiera preferido que se hubiera esperado un poco, que el alcalde hubiera podido ir, que la situación estuviera un poco más favorable? ¿Qué opina usted? No, realmente es que la gente no sabe qué fue lo que sucedió en torno a la citación del debate. Ese debate fue solicitado por el senador Andrés 3 meses antes de la fecha en la que se citó. Mientras se hacen los trámites corporativos, como suele suceder en cualquiera de las corporaciones, pues apenas fijaron fecha para ese día. Ya había pasado la formulación de imputación, la idea era que fuera antes de la formulación de imputación para que Federico Gutiérrez tuviera la oportunidad de explicar cuáles eran esos hechos jurídicamente relevantes que le permitían a la Fiscalía lograr llamarlo imputación de cargos, porque es que realmente ni siquiera fue la alcaldía la que presentó la denuncia, sino que fue la veeduría ciudadana la que primero denunció
ese hecho. ¿Todos por Medellín? Sí, Ajá. de la Veeduría Ciudadana Todos por Medellín fueron los que presentaron esa denuncia. Solo que al momento ya de llegar la administración de Federico Gutiérrez, pues ellos pudieron robustecer la investigación con la información que encontraron, como el famoso decreto 420, que fue el que él firmó, como otros documentos, como otros testigos de carrera que hay ahí, que han ido a declarar a la Fiscalía General de la Nación y han contado qué fue todo lo que pasó en torno a ese tema de Aguas Vivas. Claudia Carrasquilla, muchísimas gracias por estos minutos Jaime, para CTX. Y bueno, que todo siga bien y que siga con ese valor que es ejemplo, es inspiración para Medellín y para Colombia. No, muchas gracias, Jaime. La verdad, aquí hay que seguir denunciando la corrupción, hay que seguir trabajando por la ciudad. A veces se me reclama porque yo no hago sino denuncias, que cuando trabajo, y precisamente este es un trabajo que uno hace porque al presentar las denuncias la gente siente tranquilidad. Le quiero contar que hoy estábamos en Buenos Aires atendiendo un tema de ruido. Y salió un tipo muy envalentonado y se me dejó venir encima con ganas de golpearme y a decirme que yo quién me creía, que porque yo estaba hablando del negocio de él. Y yo le dije, pues, porque la gente denunció que su negocio está causando una perturbación y yo veo que esto es un sector familiar y en efecto, pues la gente habla de que a ustedes les causa mucha molestia y no es que todos aquí son unas gonorreas. Y yo le dije, por eso es que lo denuncian a usted, porque me imagino que si usted está diciendo que sus vecinos son eso y usted me está increpando a mí que soy una funcionaria pública, ¿qué pasará con sus vecinos? Eso es lo que usualmente me pasa cuando salgo a hacer las denuncias, pero aquí sigo, sin miedo. La gente necesita el acompañamiento de la dirigencia. Ese acompañamiento me parece fundamental, Claudia. Total. Bueno, y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones en CTX, la contundencia de los hechos. CTX Colombia, la contundencia de los hechos. CTX Colombia, la contundencia de los hechos.